Nuevamente buenas tardes. Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, como les decía al inicio. Y tal vez es una buena oportunidad para recapitular enseñanzas de todo el año, por lo menos en mi caso, que me tocó predicar durante todo el año. Pero me quiero detener en un hecho del Evangelio. Jesús se revela como rey delante de Pilatos. Pilatos era de alguna manera rey, un rey con todos los harapos, todos los atuendos de riqueza, y un Jesús que era rey con toda la pinta de un hombre sufriente, porque si recordamos, Jesús se presentó ante Pilatos el día de la Semana Santa. Y recordamos esa escena famosa por el lavado de las manos de Pilatos. Primero le queremos pedir al Señor que nos regale una autoridad fruto de una sana concepción de nosotros mismos. Y digo sana porque no necesitamos hacer alardes, porque a veces cuando alardeamos de algo, me hace acordar esa frase que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Que Él nos pueda dar frente a las dificultades, frente a quien se acredite autoridad, firmeza y serenidad, sabiendo quiénes somos a los ojos de Dios, pero también poder saber quiénes somos a los ojos de nosotros mismos, porque sabemos quiénes somos a los ojos de los demás, un poco más favorable y otro poco menos favorable, pero lo importante es saber quiénes somos ante nosotros mismos y ante Dios. Así que le pedimos eso. Y te quiero hacer una pregunta, que es la pregunta que le dijo Jesús a Pilato. Cuando Pilato le dice: ¿eres el rey de los judíos? Jesús le dice: ¿lo dices por ti mismo o porque lo has escuchado de otros? Hoy te digo y te pregunto, la fe que tenés en Jesús, ¿lo decís por vos mismo o por lo que te dijeron otros? Porque todos nosotros recibimos parte del bagaje de nuestra fe, parte de la enseñanza, la heredamos de lo que nos dijeron nuestros padres, nuestros catequistas, las monjas, los curas. Y hoy Jesús te pregunta, y me pregunta a mí: ¿lo que hoy crees, lo crees por vos mismo, por vos misma, o por lo que te dijeron de mí? Qué pregunta, ¿no? Ojalá te puedas llevar hoy esa pregunta a tu vida. La fe que tenés hoy, ¿es por una fe que heredaste, por tradición, por costumbre? ¿O es una fe ligada a poder experimentar y vivir a Jesús en tu propia vida? Porque tal vez nuestras grandes dificultades es porque no hemos sabido responder a esa pregunta que Jesús nos hizo siempre. ¿Crees por vos misma o por lo que te dijeron? Porque inclusive podría Jesús decirte: ¿dejaste de creer por vos misma o dejaste de creer por lo que viste que hicieron? Porque si la fe que tenemos es por lo que heredamos, esa misma fe puede ser un argumento para dejar de creer por las cosas que hemos visto y escuchado. Perdón si soy un poco crudo en esto, pero me la hago a mí misma esa pregunta que sentía en el Evangelio. Y Jesús se revela como rey, pero un rey distinto. Vemos el antagonismo entre Pilato, que era el rey, un gobernador en realidad, y la figura de Jesús. Nosotros en nuestra vida esperamos un Jesús que se nos revele con la autoridad de Pilato,
o con la autoridad de un Jesús humilde, muy parecido a nosotros, porque es un Jesús que está sufriendo, un Jesús que lo dejaron solo, porque Jesús llega hasta Pilato solo, un Jesús al que sus amigos le habían prometido serle fiel hasta la muerte. ¿Se acuerdan de Pedro, no? No, Señor, yo te voy a... Y acá está Jesús solo, solo como vos y solo como yo, en los momentos de prueba y dificultad. Tal vez solo como vos hoy, en esta etapa, por lo que te pasó, por lo que te sucedió. ¿A quién queremos seguir? A este Jesús que es Rey y que se parece a mí, porque asumió toda mi realidad. Por eso, en la primera lectura del profeta Daniel dice, vi al Hijo del Hombre. Hijo de hombre, ¿qué quiere decir? Vi a un ser humano. Y ese es el Jesús que se nos revela. Un Jesús que quiere ser Rey de nuestras vidas. Pero un Rey que no quiere que espiritualices tu humanidad, sino que humanices tu espiritualidad. ¿Qué quiere decir? Jesús asumió un solo camino para estar entre nosotros, y es hacerse humano. Por eso hoy terminamos con la fiesta de Cristo Rey, pero Él se hizo hombre y nació como vos en la panza de una mujer, la Virgen, como todos nosotros. Así que tenemos que pedirle a Jesús que nos sane desde la concepción de nuestra vida, aceptando el momento principal de nuestras vidas, y es aceptando la vida. Porque muchos de nosotros caminamos sin haber aceptado la vida. Se nos ha impuesto el vivir, y vamos tirando, y vamos sobreviviendo. Pero no podemos vivir en abundancia porque no hemos hecho la primera opción, la de la vida. Como no hemos hecho la opción, como yo les decía al inicio, de la fe. Porque a muchos de nosotros hemos sentido que se nos impuso la fe. Se nos impuso la fe. Y tenemos que aceptar, vivir y decidir seguir creyendo por decisión propia. E inclusive deshacernos de un montón de mandatos y de cosas que nos enseñaron en nombre de Dios, que Dios nunca enseñó. Y tenemos que ser adultos y dejar que Cristo sea Rey para que me demuestre cuántas cosas que me dijeron en su nombre y Él no está de acuerdo. Por eso, este Jesús que se presenta como Rey es un Jesús totalmente distinto al que muchos de nosotros en alguna etapa o aún hoy seguimos creyendo. Porque queremos un Dios y una fe que no sea una póliza de seguro. ¿Sí o no? Quiero tener fe, quiero creer, ¿para qué? Para que no me pase nada. Y todos nosotros a esta altura de la vida hemos sido defraudados, porque esa fe no nos ha servido, porque esa no era verdadera fe, porque Dios no es una póliza de seguro. Y es un Jesús que se nos revela como Rey, pero un Rey distinto. Primero, un Jesús que quiere que seamos plenamente humanos. Por eso, no sé si alguna vez pensaron ustedes que de Jesús, ¿cuántos años vivió Jesús? 33. No digo números para que después vayan y le jueguen a la quiniela, no. Estamos haciendo, los estoy entreteniendo para que no se me duerman. 33. ¿Cuántos años de vida de Jesús conocemos sobre todo por las Escrituras, por los Evangelios?
3. Sería el 10% casi. O sea que hay un 90% de la vida de Jesús, excepto por algunos relatos que no conocemos. Como tu vida y mi vida. La gente conoce una porción de lo que yo viví, pero la mayor parte de mi vida no la conoce, pero sin embargo me juzgan por ese pequeño porcentaje por el que creyeron conocerme. Y ese es un Dios en el que te ama, por ese 90% de tu vida que nadie conoce. Y ese 90% de tu vida tiene aciertos, equivocaciones, tiene virtudes, tiene defectos. Por eso creemos en un Jesús que nos ama y nos mira, no como fracasados o fracasadas, nos mira como aprendices, porque es propio del aprendiz aprender equivocándose, con aciertos y errores. Y nos revela un Dios que es Padre, totalmente contrario al que nosotros nos fabricamos y al que se fabricó el pueblo de Israel en la época de Jesús. Porque es verdad, la Biblia comienza diciendo que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero te voy a tirar una frase para que la pienses. Nosotros nos hemos pasado la vida creándonos un Dios a nuestra imagen y semejanza. O hemos heredado, como la pregunta de Jesús a Pilato, ¿lo crees por ti mismo o porque te lo han dicho? Y a veces esa imagen que nos hemos hecho de Dios es por lo que nos han dicho. Por eso Jesús dirá, nadie conoce a Dios, nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y te lo digo en un solo ejemplo, o sea, nadie conoce a Dios si no lo revela Jesús. Es Jesús quien te tiene que revelar a Dios como Padre. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos que Dios es Padre, ¿sí? ¿Creemos que Dios es Padre? Algunos creen, otros no. Fuerza. ¿Creen o no? Sí. Pero sin embargo, la palabra Padre es la misma para todos, pero la idea de esa palabra es distinta, por la forma en que vos experimentaste la paternidad en tu vida. ¿Me siguen? Si yo tuve un buen padre, cuando diga que Dios es Padre, es bueno. Si yo no tuve un buen padre, o peor aún, por ahí un padre ausente, o peor aún, un padre indiferente, cuando digo que Dios es Padre, ¿en qué pienso? Sin darme cuenta pienso en eso. Por eso necesito que Jesús me revele al Padre, porque si no, nos lo fabricamos nosotros. Y si Jesús a mí no me revela al Padre, yo les cuento la imagen de un Dios fabricada por mí. ¿Me explico? Miren qué revolución en este camino de la fe. Por eso a veces sentimos que Dios nos defrauda, porque las cosas no salieron como esperábamos. Primero lo decía porque a veces nos fabricamos un Dios, pero otras veces también nos equivocamos en nuestras expectativas, porque a veces Dios defrauda nuestras expectativas, no nos defrauda a nosotros. Hemos puesto expectativas cerradas en Dios, y en eso nos parecemos a los niños, porque a pesar de que hemos crecido, seguimos rezando como chicos. Y como hemos crecido y rezamos como chicos, tenemos una fe inmadura, porque en un chico es natural creer que Dios puede hacer milagros, pero milagros en el sentido
de que Dios cambia ciertas cosas en la vida y lo puede hacer, pero muchas veces Dios nos puso a nosotros para cambiar situaciones. Pero es típico de un niño que le pida a Dios que haga, que mi papá no abra la puerta para retarme porque me porté mal. Y sin embargo el papá viene, abre la puerta y lo reta. En un adulto, ¿qué hace? Y el adulto le echa llave a la puerta. ¿Me entienden? Y esas dificultades las tenemos en todo, porque después tenemos el problema en la convivencia de matrimonio, no sabemos poner los límites, porque seguimos siendo infantiles. Podría seguir, pero por otro lado, y voy a terminar después con una historia simple para que ustedes me entiendan, porque somos niños, y Jesús dice el que no se hace como niño, no dice el que no se hace infantil. Como niño, se refiere a la inocencia y a la capacidad de sorpresa que tienen los niños, que los adultos hemos perdido, porque ya nada nos sorprende, ni aún en la fe, ya la conocemos de pe a pa y hemos perdido la capacidad de la sorpresa. Por eso nos cuesta creer también en los milagros de Dios, que los hay. El domingo pasado hablaba del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y a nosotros nos da miedo la palabra Apocalipsis, porque suena a fin del mundo, y no se refiere a eso. Y quiero decir esto simplemente: Dios es un artista, Jesús es el pincel, y nosotros somos la tinta. Dios es un artista que escribe derecho con líneas torcidas. Es un artista que quiere terminar su obra. Y el Apocalipsis, el fin del mundo, no es que Dios viene a destruir su obra. Dios viene y vuelve Jesús para disfrutar su obra terminada, no para destruirla. ¿Me explico? Entonces no le tenemos que tener miedo, porque a veces nuestra oración también es un poco aquella de vemos gente mala, vemos muchas cosas malas en el mundo, que las hay, no las voy a negar, pero a veces pero quisiéramos que Dios venga y destruya todo, pero Dios es un artista y no destruye todo, lo va a volver cuando su obra esté terminada. Y por último esto, una mamá, porque a veces no entendemos los caminos de Dios, a veces no entendemos los tiempos de Dios, porque el reino de Dios es distinto, y a veces no entendemos los tiempos de Dios. Y te diría esto, que Dios tarda en actuar. ¿Tarda o no en actuar Dios? Sean sinceros, por favor. El que cree en la verdad me sigue, dice Jesús. Entonces seamos francos, ¿tarda Dios en actuar o no, según nuestros criterios? ¿Sí o no? Pero que Dios tarde en actuar no quiere decir que actúe tarde. Amén. Una mamá estaba haciendo una obra de arte y su chico la miraba. La mamá en altura, surciendo, podríamos decir, un tapiz, poniendo hilitos de estos colores, de otros colores, y el niño miraba desde abajo. Pasaban las horas y el chico se cansó y él le dice: mamá, ¿qué estás haciendo? Eso es un desastre. Y veía los hilitos de todos los colores que caían del tapiz. Y la mamá le dice: sé paciente. Al rato otra vez: mamá, eso no me gusta lo que estás haciendo, es un desastre. Y al final del día la mamá termina su tarea, levanta al niño que miraba desde abajo, levanta al niño y le muestra el tapiz del otro lado. Y era un paisaje hermoso. Y la mamá le dice:
Así pasa con las cosas de Dios, que nosotros las miramos desde abajo y no nos damos cuenta que desde el otro lado Dios hace lo que no entendemos porque está haciendo una obra maestra. Eso pasa en tu vida, en la mía, y eso es lo que nos muestra Jesús como Rey. Amén.